Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema Primera condición de equilibrio. Iniciamos con la pregunta 1. Un cuerpo de 868 newtons está sostenido por dos cuerdas A y B. Si el ángulo de B respecto al eje X es de 0 y el de A es de 32 grados, determinar la tensión en B. Iniciamos realizando nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso aquí estoy haciendo los datos que se me proporcionan. Tenemos la cuerda B, en este caso que nos dicen que está con 0 grados respecto al eje X, por eso le he puesto de manera horizontal para ya no marcar los grados. La cuerda A, que tiene un ángulo de 32 grados, y el peso del objeto, que es de 868 newtons. Para el desarrollo vamos a recordar que tenemos que realizar la sumatoria de las diferentes fuerzas descompuestas, es decir, en X y en Y. Iniciamos con las de Y, notamos primero que las fuerzas en X y en Y, hay que recordar que para esto lo que estamos haciendo es tomar como si tuviéramos nuestro plano cartesiano, que es las fuerzas en X y en Y, de manera que las que van a la derecha y arriba son positivas para X y para Y respectivamente, y a los lados contrarios negativas. Entonces en este caso notamos que el peso es una fuerza que está en Y y que va hacia abajo, de modo que la notamos con signo negativo, puesto que va hacia abajo, y 868 newtons. Lo que sigue después es que vamos a poner las fuerzas que están en Y, vemos que no hay ninguna otra que vaya a la parte de abajo, y vemos que aquí A, aunque no está completamente hacia arriba, es decir, en el eje Y, sabemos que tiene componentes tanto en X como en Y. En este caso lo que nos interesa es la componente en Y. Para poner la componente en Y, como vemos, iría hacia arriba, entonces va a llevar un signo positivo, y lo que va a hacer es que voy a tener la fuerza en A multiplicada por el seno, en este caso recordando que la función seno nos da la componente en Y, es decir, la del cateto opuesto, y puesto que aquí tengo el ángulo, pues voy a utilizar este cateto que sería opuesto. Menciono catetos recordando que aquí se dibujaría un triángulo rectángulo como tal, y entonces podemos usar las relaciones trigonométricas para acercarnos a nuestro resultado. Tenemos entonces que es A por el seno de 32 grados, y vemos que esta ya sería la única componente, puesto que B está completamente horizontal. Entonces en este caso B no tiene componente. Y esto va a ser igual a 0. ¿Por qué 0? Puesto que están compensadas. Al decir que está en equilibrio, es decir que no se está moviendo, lo cual quiere decir que todas las fuerzas se están anulando, se están compensando, y por eso la sumatoria es 0. Bien, ya que tenemos esto, procedemos a desarrollarlo. Aquí, bueno, vamos a poner la de la sumatoria de fuerzas en X, es decir, primero estoy planteando las ecuaciones antes de pasar a resolver nada. Y en este caso la sumatoria de las fuerzas en X, ¿qué va a ser? Pues vemos que B está completamente en X. Entonces ponemos aquí B, y le vamos a poner un signo menos porque vemos que está en la parte negativa. Aquí es importante resaltar que si bien yo la estoy acomodando de esta manera, pude haber puesto la fuerza en A de este lado y la fuerza en B hacia acá, y no ocasiona ningún problema. No importa cómo lo acomode, siempre y cuando respete los grados que están diciendo. Y en este caso lo que sí hay que poner es que van en sentidos contrarios, puesto que se están compensando una con la otra. Es decir, yo no podría poner la fuerza en A como está aquí y la fuerza en B hacia el otro lado, porque no habría cómo sostenerse. Podemos pensar, por ejemplo, en una piñata. Para que esté colgada, pues tienen que venir en lados contrarios justamente para compensar esas fuerzas. Como decíamos entonces, en la sumatoria de fuerzas en X anotamos B con signo negativo, puesto que va de este lado, y también anotamos A coseno de 32. Esto es ¿por qué? Porque también existe una componente en X, vamos a anotar aquí en chiquito, AX, componente en X de A, y aquí AY, componente en Y de A. Entonces, en este caso, como notamos, justamente la cuerda A tiene componentes tanto en Y, que aparecen en el desarrollo en Y, tanto en X, que aparecen en su desarrollo respectivo. Y esto, al igual que en el de Y, me va a dar 0. Entonces, ya que tenemos eso, es el puro planteamiento de las ecuaciones, es decir, nada más vaciando la información que tenemos, y ahora sí procedemos a la resolución. Como vemos, en este caso tenemos dos variables, B y A, de modo que aquí no podríamos llegar a nada, pero en la parte de Y, como notamos, la única variable que tengo es A, de modo que yo podría despejarla de aquí para conocer el valor de A.
Procedemos a hacerlo. Entonces, de esta ecuación, lo que vamos a hacer es que este menos 868 que aparece restando del lado izquierdo, lo vamos a pasar del otro lado sumando. Me va a quedar entonces como a seno de 32, y esto va a ser igual, como dijimos, aquí es 0. Si este negativo lo paso del otro lado sumando, me va a quedar positivo 868 newtons. Ya que lo tengo de esta manera, entonces vamos a despejar a. Aquí tenemos que a multiplicada por el seno de 32 me da 868 newtons. Entonces, con esta parte el seno de 32 aparece multiplicando, lo voy a pasar dividiendo del otro lado. Entonces, seno de 32 grados. Y de esta manera voy a conocer el valor de A. Lo ponemos entonces 868 dividido entre el seno de 32. En la calculadora recordemos que es muy importante que nosotros verifiquemos que la tengamos una D, la parte de arriba, que significa que está en grados, porque de otro modo me saldrá otro resultado. Y lo que notamos es que mi resultado, es decir, la tensión en A, es de 1637 punto, el punto está de este lado, son 7, punto 99, estoy ya redondeando a 2 decimales, y las unidades son en newtons. En este caso, si el ejercicio me pidiera solamente la tensión en A, pues puedo ya encontrarla. En caso de que no, pues voy a proceder a despejar B. Para esto entonces vamos a donde está B, es decir, todo esto fue la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces ahorita procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Entonces vamos a realizar lo mismo. En este caso tenemos A coseno de 32 grados va a ser igual a 0, y esta B que la tenemos de este lado, aquí restando del lado izquierdo, va a pasar sumando del lado derecho, de modo que me va a quedar así, B. Procedemos a hacer la sustitución, es decir, este valor de A que yo ya encontré, que es de 1637.99 multiplicado por el coseno de 32. Es decir, lo que estoy haciendo es buscar la componente en Y porque sabemos que vale lo mismo que B. Y esto pues va a ser el valor de B. Procedemos a hacerla. Este resultado que ya tengo, recordando que presionando la tecla ANS me guarda el último resultado que obtuve, multiplicado por el coseno de 32. Y este resultado pues va a ser mi valor de B, que va a ser B es igual a 1389.09, podemos dejar en punto 1 newtons, y este es el valor que me pide la aplicación. Este es el valor obtenido, nada más recordando, aquí están las flechas que indican. Este primer desarrollo encerrado entre este rectángulo corresponde a la sumatoria de fuerzas en Y, que vamos a marcar, y este que está aquí abajo, como tal, corresponde a la sumatoria de fuerzas en X, para que no hubiera duda de dónde se estuvo sustituyendo. Procedemos a poner nuestro resultado, como vemos 1389.1 me da correcto. Un cuerpo está sostenido por dos cuerdas A y B. Si la tensión de B es de 765 newtons y el ángulo respecto al eje X es de 0, determinar el peso del objeto sostenido si el ángulo de A respecto al eje X es de 37 grados. Pasamos los datos que tenemos al diagrama de cuerpo libre. En este caso se nos dice que B, que tiene un ángulo de 0 grados, por eso la pusimos nuevamente completamente horizontal, tiene una tensión de 765 newtons. Tenemos otra cuerda con tensión A, de la cual solo se nos dice que tiene un ángulo de 37 grados respecto al eje X, y se nos pide calcular el peso del cuerpo sostenido. Entonces pasamos nuevamente al desarrollo, recordando que hay que poner las ecuaciones para la sumatoria de fuerzas en X y en Y, que nos tiene que dar 0, puesto que está en equilibrio. Pasamos a hacerlo entonces, empezamos con las de Y, podemos empezar con las de X, realmente no hay ningún problema en ello. Entonces en este caso, como ya he puesto aquí de Y, pues vamos a plantearlo así. Las de Y, recordando, son las que están completamente horizontales. En este caso tenemos que menos el peso. Sabemos que en los libros esto puede venir como una W, puesto que así se escribe peso en inglés, lo dejaremos aquí con peso, tampoco hay ningún problema en cómo se nombre a las variables que usamos. Tenemos entonces el peso, que va a tener signo negativo, puesto que va hacia abajo, y recordando que hacia abajo en Y tiene un signo negativo, va a ser igual a ¿qué? Bueno, lo vamos a sumar a ¿qué? Pues a la componente de A en
Y, la componente de A en Y, que es que el cateto opuesto del ángulo. De modo que lo vamos a poner como A multiplicado por el seno de 37, puesto que es el ángulo de inclinación que se tiene. Y esto va a ser igual a 0. Tengo mi primera ecuación planteada. Vamos a realizar la segunda, la de la sumatoria de las fuerzas en X, que también nos debe dar 0. En este caso lo que vemos es que tenemos la tensión de B que está completamente en X, la ponemos con signo negativo puesto que va hacia el lado izquierdo y son 765 newtons. Y esto, si la sumamos con la otra fuerza que va en X, es decir, la componente de A en X, que sería A coseno ahora, puesto que es el cateto adyacente, coseno de 37, que es el ángulo de inclinación, va a ser igual a 0. Procedemos a desarrollarlo como ya hemos visto en el ejercicio anterior. En la sumatoria de fuerzas en Y tenemos dos variables y en la de X tenemos únicamente una, de modo que aquí es donde podemos despejarla para conocer el valor de A. Lo primero que hacemos entonces es que tenemos aquí A coseno de 37, que es igual a 0, y lo que vamos a hacer es pasar esta que tiene signo negativo del lado izquierdo, es decir, la tensión en B, la vamos a pasar del lado derecho con signo positivo, signo contrario, entonces va a ser igual a 765 newtons. Posteriormente, lo que hacemos es que el coseno de 37, como vemos, está multiplicando A, y como está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Tenemos entonces que A es igual a 765 newtons dividido entre, bueno, la rayita va hasta acá, dividido entre el coseno de 37. Realizamos dicha operación en la calculadora, tenemos 765 dividido entre el coseno de 37 y esto me da un valor de 957.88 y las unidades en newtons. De esta manera ya conocemos justamente la tensión en A, es decir, este valor. Conociendo este valor vemos que podemos ya a partir de ahí obtener el peso. Entonces, nuevamente este desarrollo que hice corresponde al de la sumatoria de fuerzas en X y vamos a pasar ahora la sustitución a usar la ecuación planteada en la sumatoria de fuerzas en Y. Para esto hacemos lo mismo, vemos que está de este lado, tenemos entonces que es A por el seno de 37, va a ser igual, y lo que notamos aquí es que tenemos 0 de este lado, entonces esta P que aparece restando del lado izquierdo va a pasar del lado derecho sumando, de modo que me va a quedar de esta manera. Ya que tengo esto, procedemos a hacer la sustitución. Tenemos entonces que P va a ser igual al valor de A que ya encontramos y es de 957.88 newtons multiplicados por el seno de 37. Y este va a ser el valor de P. Lo ponemos, ya tenemos aquí este valor, 957.88, recordando que con la tecla ANS lo recupero, por el seno de 37. Y me da un valor entonces de que P es igual a 576.47, recordando que estoy ya redondeando a dos decimales. Y este es el valor que pongo en la aplicación que me piden. Con nuestro resultado 576.47, como vemos es correcto. Un cuerpo está sostenido por dos cuerdas A y B. Si la tensión de A es de 551 newtons y el ángulo respecto al eje X de 56 grados, determinar la tensión, marcada como T, en B y el peso del objeto sostenido si el ángulo de B respecto al eje X es de 0. Y aquí están los dos espacios para colocar ambos valores. Iniciamos con nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso, los únicos datos que se nos da es el de la tensión en A, cuyo valor es de 551 newtons, y el ángulo de inclinación respecto al eje X es de 56 grados. Se nos dice también, bueno, tenemos que buscar la tensión en B, que tiene un ángulo de 0 grados respecto al eje X, lo cual ya está aquí representado, y el peso. Planteamos nuevamente nuestras ecuaciones, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X posteriormente, y como ya dijimos, vamos a realizarlo. No importa el orden en el que lo hagamos, siempre y cuando planteemos ambas ecuaciones.
Para la sumatoria de fuerzas en Y, como notamos, lo primero que vamos a poner, la que está directa, es el peso, que vamos a poner con signo negativo, puesto que va hacia abajo. Y posteriormente, vamos a ver, la de B no tiene componente, y la que sí tiene componente sería la componente de A, es decir, de 551, que como ya la tenemos, pues vamos a poner directa. Entonces va a ser más 551, porque es la componente, bueno, la tensión en A, pero multiplicada por el seno de 56, puesto que lo que queremos es la componente. Como es el cateto opuesto, usamos la función seno. Y sabemos que esto va a ser igual a 0, puesto que ya no tenemos otra fuerza representada en Y. Posteriormente, para X hacemos lo mismo, la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0 también. Y en este caso hacemos lo mismo. Vemos que tenemos AB, que vamos a poner con signo negativo, puesto que va hacia el lado izquierdo. Y esta va a estar sumada con la de A, es decir, la componente de A, que es de 551, porque es la fuerza que tiene A, pero lo que queremos es su componente en X. Por lo tanto, vamos a poner coseno del ángulo que se nos da, que es 56. Y esto va a ser igual a 0. En este caso, como notamos, podemos iniciar por cualquiera de las dos, puesto que aquí este ya va a ser un número que me va a dar directo y se va a igualar tanto a P como a B. Procedemos a hacer entonces aquí el de X para que quede dentro del mismo desarrollo que ya está establecido. Tenemos entonces que vamos a tener 551 newtons por el coseno de 56, y esto va a ser igual a B. Puesto que tengo aquí a B restando del lado izquierdo, la paso del lado derecho y me queda positiva. Procedemos a hacer dicha operación en la calculadora. Tenemos entonces 551 multiplicado por el coseno de 56, y esto me da un valor de 308.12, ya redondeado, newtons. Ya encontramos el valor de B. Pasamos ahora entonces a hacer el de P. Recordemos que esto es una parte del desarrollo, y ahorita procedemos a realizar la de la sumatoria de fuerzas en Y. Realizamos lo mismo, es decir, tenemos aquí esta parte, 551 newtons. Pondré más grande la separación para que se aprecie. 551 newtons multiplicado por el seno de 56. Y lo que hacemos nuevamente es que aquí esta P que aparece restando, primera cuenta en la ecuación, la vamos a pasar del otro lado y me queda sumando. Como es 0, pues va a quedar solita. De modo que me queda que P es igual a 551 por el seno de 56. Procedemos a poner dicha operación, 551 por el seno de 56 grados, y nos da un valor de 456.80.8. Procedemos a poner nuestros resultados, recordando que debemos de presionar el botón en la parte en la cual queremos introducir el resultado. En este caso 456.8, le pongo en OK y se inserta el resultado. Como ya tenemos los dos resultados, aquí únicamente aparece como T, lo que yo en mis desarrollos puse como B, puesto que era la tensión en B, pero como dijimos no hay problema en ello. Checamos y como vemos es correcto. Un cuerpo está sostenido por dos cuerdas. Si la tensión en ambas cuerdas es de 905 newtons y su ángulo respecto al eje X es de 42 grados en ambas, determinar el peso del objeto sostenido. Poniendo nuestros datos en un diagrama de cuerpo libre. En este caso nos dice que tenemos dos cuerdas que tienen la misma inclinación respecto al eje X, en este caso de 42 grados, y las dos tienen una tensión de 905 newtons. Empezamos, por ejemplo, con la sumatoria de fuerzas en X, y aquí es evidente, como únicamente tenemos las dos componentes, pero que tienen el mismo valor, la misma tensión y el mismo ángulo, pues se van a compensar, puesto que las dos van a valer lo mismo y están en sentidos contrarios. De modo que aquí se cumple, y en esta pues no tengo nada, los datos que tengo ya están establecidos. Entonces vamos a pasar a la parte de las componentes en Y. La sumatoria de este caso de las fuerzas en Y, que recordemos me tiene que dar 0, va a ser igual a el peso, que es la primera que vemos, que está directa, solita, con signo negativo, puesto que va hacia abajo, y a esta se le van a sumar las de las componentes en Y, de la cuerda que tengo del lado izquierdo, en este caso que va a ser 905 newtons
multiplicado por el seno de 42, puesto que recordemos que para sacar la componente en y es el cateto opuesto de este ángulo y es de 42. Esto que he anotado aquí es la componente de la primera cuerda y nuevamente vamos a poner lo mismo, puesto que en la otra cuerda es también 905 newtons, pero es una para cada cuerda como vemos, porque es de manera separada, y esto va a ser igual a 0. Como es en este caso, aquí ya me aparecen 3 valores dentro de la misma, pero pues aquí no supone ningún problema, puesto que ya aquí tengo los valores que se necesitan como tal. Lo que hacemos entonces, vamos a poner dichos valores, es decir, 905 multiplicado por el seno de 42, y de momento lo voy a dejar así, no voy a poner la sumatoria todavía para que sea más claro lo que estoy haciendo. 605.56 605.56 más esta operación, que recordemos que al ser lo mismo me va a dar nuevamente esto, lo pongo en la calculadora, 605.56, y esto que va a ser igual al peso. Si vemos aquí el peso que aparece como negativo del lado izquierdo, lo puedo pasar sumando del lado derecho, es decir que si le sumo a 0 me va a dar P. De modo que el peso va a ser la suma de estos dos, recordando aquí ambas son en newtons, no la anoté, pero vamos a poner ahorita, son newtons las dos. Y vamos a poner esto entonces, 605.56 más 605.56, o se puede multiplicar por 2 directamente, me da un valor de 1211.12 newtons, y es el valor del peso sostenido. Pues nuestro valor 1211.12, como vemos, es correcto. Un cuerpo de 699 newtons está sostenido por dos cuerdas. Si el ángulo respecto al eje X es de 30 en ambas, determinar la tensión en cada cuerda. Iniciamos poniendo nuestros datos, basándolos en un diagrama de cuerpo libre. Como vemos, tenemos pues las tensiones de A y B, con un ángulo respecto al eje X de 30 grados cada una, y el peso del objeto, que es de 699 newtons. Para la sumatoria de las fuerzas en X, pues como podemos ver son justamente las componentes, tanto de B como de A. Entonces podemos anotarla, aunque ya podamos ir previendo lo que esto significa. B coseno de 30, en este caso negativo, puesto que va hacia el lado izquierdo, más A coseno de 30, recordemos que cada una es porque su ángulo es de 30, pues va a ser igual a 0. Como podemos ver, si de una vez paso, en este caso la negativa del otro lado, para quitar el 0, pues nos va a quedar A coseno de 30 es igual a B coseno de 30. En este caso, pues si eliminamos los cosenos, me va a quedar que A es igual que B, entonces de aquí ya puedo ver que la tensión tanto en A como en B va a ser la misma. Vamos a anotarlo de una vez. La tensión de A como en B va a ser la misma. No sé cuál va a ser aún, pero ya sé que va a ser la misma y esto me lo da el ángulo de inclinación. Al ver que el ángulo de inclinación es lo mismo, pues asumimos que la tensión va a ser la misma en ambas cuerdas. Para la sumatoria de las fuerzas en Y, que recordemos es 0 siempre, vamos a poner el peso, como ya sabemos, con signo negativo, puesto que va hacia abajo, menos 699 newtons, y a este le vamos a sumar pues las componentes, en este caso más, puesto que las componentes en Y van a ser hacia arriba, tanto para B como para A, entonces son positivas. Y tenemos entonces que es B por el seno de 30, recordando que la función seno es el cateto opuesto, es el que va a dar la componente en y luego más A, y también multiplicada por el seno de 30. Todo esto va a ser igual a 0, como ya sabemos. Lo que vamos a hacer entonces, en principio de cuentas, vamos a pasar el peso que está negativo, lo vamos a pasar del lado derecho para que quede positivo. Me va a quedar entonces del lado izquierdo B seno de 30 más A seno de 30, pero recordando justamente que si ya dijimos que A vale lo mismo que B, la información que nos dio la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X, entonces puedo dejar una sola variable, es decir, aquí en lugar de poner A, como ya dije que A vale lo mismo que B, pues puedo poner también el valor de B, y no me afecta nada por lo que dijimos. Y esto va a ser igual a, ya que pasamos esto negativo, pasa positivo del otro lado, 699 newtons.
En este caso, como vemos, se trata de lo mismo, es decir, b seno de 30 más b seno de 30, pues va a ser 2 veces b seno de 30. Y esto va a ser igual a lo que ya dijimos, 699 newtons. Lo que hacemos entonces es despejar b. Tenemos entonces que b va a ser igual a 699 newtons. Y lo que aquí aparece multiplicando del lado izquierdo, es decir, el 2 multiplicando pasa dividiendo, y también el seno de 30 que está multiplicando y pasa dividiendo, pues ambos los voy a dejar marcados así. Realizamos esta operación. En este caso únicamente hay que tener cuidado, ponemos 699 dividido entre, y como son las dos, si yo lo pusiera como 2 por seno de 30, la calculadora me interpretaría que el seno de 30 aparece arriba dividiendo. Entonces, para evitar esto, vamos a ponerlo entre paréntesis, todo lo que está abajo, y aquí ya ponemos 2 por el seno de 30, realizamos la operación y vemos que nos da exactamente lo mismo. Esto es una coincidencia, nada más por el ejercicio, no quiere decir que siempre les tenga que dar lo mismo. Entonces, en este caso lo anotamos, 699 newtons. Entonces, en este caso, pues ya que lo tenemos el valor de B, asumiendo entonces que el valor de A es el mismo, pues entonces es 699 newtons. Por eso es que en la aplicación únicamente aparece espacio para poner un resultado, pues se asume que es el mismo en ambas. Ponemos nuestro resultado entonces, 699, recordando que es únicamente una coincidencia que me dé lo mismo que el dato que se me había dado del cuerpo, pero como vemos es correcto. Un cuerpo de 1027 newtons está sostenido por dos cuerdas. Si la tensión en ambas cuerdas es de 2663 newtons, determinar el ángulo respecto al eje X que tienen ambas cuerdas. Vamos poniendo nuestros datos en el diagrama de cuerpo libre. Se nos dice la tensión en ambas cuerdas, que es de 2663. El ángulo de inclinación, que vamos a tener como de teta, ¿no? Para cada una de las cuerdas. Teta 1 y teta 2 vamos a ponerles de momento. Entonces, lo que vamos a empezar a desarrollar, y el peso del cuerpo, que es de 1027 newtons. Tenemos entonces que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0. Como sabemos, iniciamos poniendo pues la que va hacia el lado izquierdo. En este caso tenemos menos, puesto que, como ya dijimos, va hacia el lado izquierdo, 2663 newtons. Y recordando que la componente que vamos a poner, pues entonces está dada por el coseno del ángulo en cuestión. En este caso, ponemos como teta 1. Y esto se lo vamos a sumar a la otra componente, la componente en X pero positiva, que como la tensión de la cuerda es de 2663 newtons, pues la tenemos que sacar la componente, en este caso del ángulo, que vamos a llamar teta 2, y como vemos no hay otra, de modo que vamos a decir que esto es igual a 0. Como lo hemos hecho en ejercicios anteriores, vamos a pasar la negativa del lado derecho para que quede positiva. Me queda entonces 2663 newtons por el coseno de teta 2, es decir, estoy copiando este valor. Y esto es igual a esta que la tengo negativa, la paso del otro lado, 2663 newtons por el coseno de teta 1. Como vemos aquí, tengo lo mismo en ambos lados multiplicando, de modo que lo podemos cancelar, o lo que sería lo mismo, pasarlo dividiendo, y al momento de dividir el mismo número entre sí mismo, pues me daría 1. De modo que me queda que el coseno de teta 2 es igual al coseno de teta 1. En este caso, bueno, asumimos que justamente pues deben tener el mismo ángulo, puesto que el coseno de teta 2 va a ser igual al coseno de teta 1, puedo pasar el coseno. Si bien esto no es exactamente así, puesto que hay diferentes ángulos que podrían darme dicha relación, es decir, que fueran el mismo ángulo, asumimos que tienen el mismo ángulo, puesto que como vemos la representación en mi diagrama de cuerpo libre, pues es en ángulos realmente menores a 90, como lo estamos poniendo. Y dentro de los ángulos pues de 0 a 90, en ese caso no hay ninguno que se repita. Por lo tanto, asumimos entonces que el coseno de un ángulo va a ser el mismo que el coseno de otro ángulo. Si el coseno de un ángulo es el mismo que el coseno del otro ángulo, pues eso quiere decir que mis ángulos son los mismos, pero es por lo que acabamos de decir. De modo que también ya vemos en este caso porque en la aplicación solo pide poner un valor, ya que se trata del mismo para ambos casos. Para la sumatoria de las fuerzas en Y, recordemos es igual a 0,
sabemos que debemos de poner el peso. Como ya dijimos, lo ponemos con signo negativo, puesto que va hacia abajo. Y luego vamos a sumar las componentes respectivas de ambas cuerdas. Esto es, entonces vamos a sumar la de B más, ya no ponemos B, puesto que tenemos el valor, 2663 newtons por el seno de teta. Ya lo dejaremos como un teta genérico, puesto que ya dijimos que es lo mismo. Y realizamos lo mismo para la otra cuerda, que ya dijimos que tiene el mismo valor, 2263 newtons por el seno de teta. Y esto va a ser igual a 0. Lo que hacemos entonces ahora es justamente pasar el negativo, de modo que me va a quedar aquí 2663 newtons por el seno de teta más 2663 newtons por el seno de teta va a ser igual a 1027 newtons. Recordando, lo único que hice fue mover este negativo, pasarlo positivo del otro lado del cero. Y bien, lo que sigue es que, como vemos que se trata de exactamente lo mismo, 2663 newtons por el seno de teta, pues podemos sumarlo. De modo que podríamos factorizar y me quedaría de la siguiente manera. Como ya tenemos que 2663 newtons por el seno de teta lo tengo repetido dos veces, es decir, vemos que esto es exactamente lo mismo que esto, es tal cual como si lo multiplicara por 2. Entonces me va a quedar 2663, el seno de teta lo voy a dejar como una variable, más 2663, o como ya dijimos, multiplicar por 2. Me queda entonces 5326 por el seno de teta, recordemos que eso sigue poniéndose así, entonces factorizar, y esto es igual a 1027 newtons. Lo que hacemos entonces es que esto que aparece multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Me queda entonces que el seno de teta es igual a 1027 newtons dividido entre 5326 newtons. Como se van a cancelar los newtons, me va a quedar que el seno de teta va a ser igual a 1027 entre 5326, lo cual me da un valor de 0.1928. Posteriormente, recordemos que para obtener el ángulo tenemos que quitar el seno. Esta es una relación trigonométrica, de modo que no está ni multiplicando ni mucho menos. Y la manera en la que lo vamos a pasar es como el seno inverso, que le llaman, o más precisamente lo que se lee como el ángulo cuyo seno es, y que está representado en la calculadora como un seno a la menos 1, el ángulo cuyo seno es 0.1928. Entonces, en este caso es este número que acabo de obtener, este seno inverso, cuyo número es el seno de, lo vamos a poner como shift y el seno, que ya me da el seno a la menos 1, ponemos ans, que es el último resultado que obtuve, y yo no he movido nada, así que es el mismo, y esto me da como de 11 punto, el ángulo teta es igual a 11 punto, y vamos a poner 12 grados. Y este es el ángulo para los dos, puesto que recordemos que dijimos que teta 1 vale lo mismo que teta 2. Dijimos nuestro resultado 11.12, como vemos es correcto.